Hola. Ok, vamos a hablar entonces del concepto de solución débil, ahora de una manera más rigurosa, ¿sí? ¿De dónde viene el concepto de solución débil? No viene nada más de la aparición de discontinuidades en las soluciones a leyes de conservación. Eso es una mentira. El concepto es antiquísimo. De hecho, el concepto viene desde el concepto de distribución, de derivada distribucional, que mis alumnos del seminario han estado estudiando. Ese fue primero, por otro tipo de razones. Ya les había dicho que, pues, aunque el estudio de leyes de conservación es viejísimo, ¿va? Pues Euler, Navier, todos estos tipos, pues fueron los primeros que deducen este tipo de ecuaciones. Aunque es viejísimo, realmente el avance matemático es de Peter Lag, ya se los había dicho. El concepto de solución débil lo pueden entender con un ejemplo muy simple, pensando en la ecuación diferencial más boba de todas. Es tan boba que merece ser llamada ecuación diferencial. ¿Va? Vamos a considerar la ecuación f' igual a 0. ¡Pum! Ya saben que es muy boba, en algún intervalo en R, ¿sale? Pueden ponerle una condición inicial. También por el momento pues no la voy a poner, ¿sale? Es tan boba que, pues, como les dije, ni siquiera merece llamarse ecuación diferencial. Ustedes saben que la solución a esto es una constante. Ajá. ¿Qué constante? Bueno, eso lo determina qué condición inicial pusieron. ¿Sí? Pero fíjense, vamos a agarrar la ecuación y vamos a multiplicarla por una función phi, donde phi es una función, mucho ojo, C0 infinito sobre i. ¿Qué quiere decir esto? Es más, por el momento ni siquiera es necesario que le pongan infinito, es usual ponerle infinito, pero pónganle C1, C01, ¿sí? C0. Cuando digo que es C0, esto quiere decir que phi se anula fuera de un compacto en I, ¿sale? De hecho son las funciones con soporte compacto, con primera derivada continua que tienen soporte compacto. Eso es C01. ¿Cuál es el soporte de una función? El soporte de una función, para aquellos que no lo sepan, el soporte de una función son todos los x en su dominio, ¿ok? En este caso en el intervalo, tales que phi de x es distinto de 0 y después lo cierran. Ajá. Entonces, por ejemplo, si ustedes piensan en una función así, ahí está, digamos que de aquí para acá es el intervalo i, ¿no? Entonces esta función va así, se anula aquí, ¿sale? Entonces dicen, ¿cuál es el soporte? Te dice, primero fíjate en todos los puntos donde la función es distinta de 0. Entonces se van a fijar aquí, 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 ¿no? Todo es abierto porque ahí se anula, pero después dice cierra ese conjunto. Entonces, cuando ustedes lo cierran, pues ya se agarran el punto límite de cada uno. Entonces, el soporte de la función va a ser este. Ajá. La cerradura del conjunto de puntos donde la función es nula. ¿Va? Entonces, cuando digo que son las funciones que tienen soporte compacto, continuas y con soporte compacto, lo que estoy diciendo es que
su soporte es un conjunto compacto, es decir, el conjunto de funciones donde la función no se anula está contenido en un compacto y ese compacto está contenido en I. Entonces cuando yo para fines prácticos, cuando yo ponga esto, es una función con primera derivada continua que se anula fuera de un compacto en I. La función se anula fuera de un compacto en I. ¿Sale? Entonces, vamos a multiplicarlo por una función de este tipo. ¿Sale? Permítanme. Se anula fuera de un conjunto compacto. Ok. Lo multiplicamos, ¿va? Vamos a integrar sobre I. Igual a 0. ¿Va? Fíjense que aquí esto me está sugiriendo como que de entrada integrar por partes. Esto va a ser menos la integral sobre I, entonces, df por phi' de x y los términos de frontera, ¿no? Es decir, más f por phi evaluado en la frontera del intervalo, ¿sale? Nada más mucho ojo, como la phi se anula fuera de un compacto en I, ¿eso qué quiere decir? Que phi en los límites del intervalo vale 0. ¿Eso qué quiere decir? Que cuando evalúen los términos de frontera de la fórmula de integración por partes, eso se va a anular. ¿Sale? Bueno, entonces, esto es equivalente a esto. ¿Ok? Bien. Esto es válido para toda phi de clase C01 en I. Ok, pero fíjense, esto de aquí valió, porque ahora olvídense de la ecuación diferencial, olvídense de todo este proceso. Imagínense que yo les doy esto, les doy esta formulación, les digo, encuentra una función f que para toda phi C01 satisface esta relación integro diferencial. ¿Sí? Encuentra una f que satisfaga esto para toda phi. ¿Ok? Si se olvidan de esto, uno podría decir, híjole, ¿cómo le hago para eso? Porque pues es una ecuación integro diferencial, ¿no? ¿Cómo carajo se encuentra una f que satisfaga esto para toda phi'? Bueno, de entrada, fíjense, para que yo plantee este problema, yo no necesito que f sea C1. Para que yo plantee la ecuación diferencial, necesito que f sea C1, ¿no? Porque aquí, si tú quieres una f tal que su derivada sea igual a 0, entonces de entrada necesitas que f tenga derivada y que sea igual a una función continua, que sea igual a 0. Entonces necesitas funciones C1. Las soluciones a esto deben ser C1 en I. Pero si ustedes tienen una función f que satisface esto, pues dices, pues aquí yo no pido que f sea diferenciable. Aquí no hay derivada, ¿no? Con que f sea localmente integrable, o sea que para cualquier compacto contenido en I, f sea finita, su integral sea finita, pues esto tiene sentido. Yo no necesito que f sea continua para definir esto. Puede ser continua por trozos, por ejemplo, ¿no? Entonces el punto es que esta formulación, encontrar una f que satisface esto para toda phi, es menos restrictiva que la formulación diferencial. Porque aquí ya no me habla de derivadas de f. ¿Sí? Pero ahora vamos. Si ustedes saben, ahora les digo otra vez, encuentren una f que satisface esto. Ustedes pueden decir,
Vamos a suponer que f es C1. Conjetura, supongamos que f es C1. Si ustedes suponen que f es C1, pueden integrar por partes de regreso. Pueden quitarle esta derivada aquí y pasársela acá, ¿sí o no? Sale el término frontera, se anula porque phi en la frontera vale 0 y regresan a esta. ¿Ya vieron? Entonces, esta implica esta. Y esta implica esta cuando f es C1. Son la misma formulación. Cuando f es C1. Pero fíjense, yo ya había hablado de esto. Fíjense, ahora partimos de acá, ¿eh? Hace rato partí de aquí y llegué acá. Ahora estoy partiendo de acá. Les doy esta y les digo, supongan que f es C1. Integran por partes de regreso, regresan a esto. Por nuestros teoremas de localización, esto, válido para toda phi C01, implica que f' es igual a 0. Ya habíamos hablado de esto, ¿no? Es un resultado de localización de cálculo, ¿no? La integral sobre i de f' de phi de una función continua de phi para toda phi con esta propiedad implica que f' es 0. ¿Sale? ¿Ok? Entonces fíjense, esto y esto son lo mismo si asumen que f es C1. Son la misma cosa si f es C1. Pero otra vez, esto no requiere que f sea C1, ¿no? Entonces, por ejemplo, cualquier constante, yo sé que cualquier constante satisface esta ecuación diferencial. Pues obviamente una constante satisface esto, ¿no? ¿Sí o no? Simplemente digan, ok, f es constante, entonces esto, este lado izquierdo es la constante por la integral sobre i, el menos lo puedo quitar porque está igualado a 0, de phi' de x. ¿Pero cuánto vale esto? Pues por teorema fundamental, la integral de phi', ¿cuánto va a valer? Va a valer phi, va a ser la diferencia de phi en los puntos frontera de i, pero ahí vale 0, ¿no? Entonces efectivamente una constante satisface esto. Pero qué tal que ahora les digo, agárrate una función que es igual a una constante en casi todo punto. Entonces, por ejemplo, agárrate la función f de x igual a c, la constante, si x pertenece a i sin dos puntos, digamos, x1 y x0. Y 0 si x es igual a x1 o x0, es decir, la función f de x, si esta es la constante, la función f de x es igual a ella en todos los puntos excepto en 2, ¿no? En esos dos puntos x0 y x1, la función vale 0. ¿Sí o no? ¿Ok? Ahí está. Bueno, esta función es discontinua, ¿no? ¿Sí o no? Pero satisface esto también. ¿A poco no? ¿Por qué satisface esto? Porque la integral de una función que es igual a otra en casi todo punto, es decir, si el conjunto de puntos donde dos funciones son distintas tiene medida 0, como es este caso, las integrales valen lo mismo. Entonces dices, caray, pues entonces ya tengo soluciones a esto que no son C1. Entonces abriste la puerta a otro tipo de soluciones y eso es lo que queríamos nosotros, porque ahora nosotros sabemos que había una necesidad de estudiar las soluciones después del tiempo de rompimiento. ¿Okay? Ese es el concepto de solución débil, este de aquí. ¿Okay? Es encontrar una formulación que me quite derivadas en la formulación.
uno de los primeros que existió para el concepto de ley de conservación fue el que yo les dije, el de agarrar mi ley de conservación que obtengo yo en física, mi principio físico, mi principio integral, y decir, en lugar de que satisfaga la ecuación parcial, vamos a ver que satisfaga el principio integral. Pero hay una manera de matematizar todo esto, porque dices, bueno, ¿y qué tal que tu ecuación no viene de un principio integral? ¿No? En general, ¿qué tal que tienes una ecuación diferencial parcial y quieres hablar de soluciones más débiles? ¿No? Pero no tienes leyes de conservación. Entonces, ¿cómo le haces? Esta es la manera. Entonces, vamos a establecer el concepto de solución débil para leyes de conservación. ¿Ok? Entonces, para esto se hace 0,1 sobre R cruz el intervalo cerrado por el 0 infinito. ¿Sí? Esto va a ser el conjunto de funciones phi continuamente diferenciables en R cruz 0 infinito, ¿ok? Que se anulan fuera de un compacto en t mayor o igual a 0. ¿A qué se refiere esto? Entonces, se fijan en... Este va a ser el eje t, ¿ok? Este va a ser el eje x, ¿sí? O sea, esto es RD, esto es R, perdón, y esto es de aquí para arriba, 0 infinito, ¿sí? Entonces, son las funciones phi continuamente diferenciables que se anulan fuera de un compacto en el conjunto t mayor o igual a 0. Entonces, ¿quién es ese conjunto? Es todo esto junto con el eje x, ¿sí o no? Entonces, dicen, ok, un compacto contenido aquí, por ejemplo, es este, un rectángulo, ¿no? Esto, con todo y la esta, ¿no? Claro, el compacto puede estar acá, fíjense, una función que se anule fuera de este compacto, ¿no? Dices, ok, está contenido en el conjunto de puntos que tienen t mayor o igual a 0. De hecho, aquí t es mayor estricto a 0. Pero como dice mayor o igual, eso quiere decir que su compacto puede estar contenido también en el... puede contener también un pedazo del eje x, ¿sale? Entonces, ¿qué quiere decir? Que, por ejemplo, aquí esté el conjunto de puntos donde la función no se anula, considerando esto, ¿sí? Entonces, podemos pensar en estas funciones como aquellas ¿okay? En las que el soporte de phi intersección del conjunto t mayor o igual a 0 está contenido en un rectángulo, ¿sí? Que es lo que hice en el dibujo. Donde R es el rectángulo t mayor o igual a 0, menor o igual a t, y x mayor o igual a menor o igual a b. ¿Sale?
de esta forma, yo aquí más bien me apunto, de esta forma, phi es 0 fuera de R, ¿sale? Y sobre las rectas, x igual a t, a, b, ¿no? Sobre las rectas x, dije x, t igual a t mayúscula, perdón, t igual a t mayúscula, x igual a y x igual a b. Como les digo, no sabemos si se anula acá abajo, eso sí no, pero sí se anula en un compacto. ¿Va? Bien. Entonces nos referimos a phi como función de prueba. Función de prueba. ¿Sale? Perfecto. Entonces vamos a considerar el problema. Consideramos el problema ut más f de u x igual a 0 con x en r t mayor a 0 y u en x, 0 igual a u0 de x. Ya lo conocen, x la ponemos en r y t0. Y vamos a poner a esto el problema P. Entonces vamos a multiplicar, multiplicamos P por phi, ¿ok? E integramos sobre R cruz 0 infinito. ¿Okay? El resultado es la integral de 0 infinito de la integral en R de ut más fx por phi de x de t. Esto es igual a la integral sobre el rectángulo, ¿están de acuerdo? De ut más fx por phi de x de t. ¿Están de acuerdo que es sobre el rectángulo? Porque aunque integramos en todo esto, dices, bueno, el conjunto de puntos donde la función no es nula está contenido en el rectángulo. Entonces, en sí lo único que me interesa es lo que está dentro del rectángulo. Y hasta eso es un conjunto muy grande, porque el soporte pues, es un compacto aquí. Pero sí sé que fuera del rectángulo es 0. ¿No? Entonces nada más me interesa que pase en el rectángulo. ¿Sale? Bueno, afortunadamente, esto lo podemos escribir por lo mismo que escogimos un rectángulo, como la integral de a a b, ¿ok? De la integral de 0 a t de ut más fx, ¿ok? Por phi de t de x. ¿Va? Y esto es igual a 0. Eso dice la ecuación diferencial. ¿Sale? Ok. Si integramos
por partes. Cada término respecto de t obtenemos la integral de a a b de la integral de 0t de ut phi de t de x. ¿Ok? O sea, me voy primero con este. Eso es igual a la integral de a a b de u por phi en 0t mayúscula. ¿Sí? Menos, aquí es de x, menos la integral de a a b de la integral de 0t de u por phi t de t de x. ¿Están de acuerdo? ¿No? Integración por partes en t. ¿Sí? Bueno, esto es igual a ¿quién? Esto es igual, fíjense, la phi en t, ¿cuánto vale? 0. ¿No? ¿Ok? Porque así escogimos el rectángulo. ¿Sí? Entonces, esto me va a quedar menos la integral de a a b de u0 de x por phi en x, 0 respecto de x. ¿Por qué? Lo que involucra, cuando evaluemos esto en t, se hace 0, por lo que dije. Y luego me queda menos u en 0, u en x, 0. Ajá. Pero u en x, 0 es la condición inicial. Y por phi en x, 0. Este es el término sobreviviente. ¿Sí? Menos esto. Menos la integral de ab de la integral de 0t de u por phi t de t de x. ¿Sí? Y nos vamos con el otro término. La integral de 0t de la integral de ab de fx por phi de x de t. Esto es igual integral de 0t de f por phi de ab de t. ¿Sí? Aquí, perdón. A ver. Es que aquí redacté mal algo. Está bien esto, pero vamos a integrar por partes. Pero esto fue respecto de t. Y ahora voy a integrar, corríjanle ahí por favor. Esto lo voy a integrar respecto de x, ¿sí? Esto va a ser respecto de x. No lo voy a integrar respecto de t, sino de x. Entonces, por favor, ahí lo redacté mal. Ajá. ¿Okay? De t menos la integral de 0t de a b de f por phi x de x de t. ¿Sí? O sea, le quité la derivada a f y se la pasé a la phi. Y me sale el término frontal. ¿No? Entonces obtenemos que, fíjense aquí, phi en b se hace 0, phi en a se hace 0, este término completito se muere, ¿no? Entonces, sustituyen en la ecuación esto y esto, era la suma de esto y la suma de esto, ¿va? Pues la suma de esto y la suma de esto me va a quedar menos esto igual a 0, ¿sí? Entonces va a ser la integral sobre el conjunto t mayor o igual a 0 de u por phi t más f de u por phi x de x de t más la integral sobre t igual a 0 de u0 phi respecto de x igual a 0.
¿sí? Cuando le pongo la integral sobre t igual a 0, pues me refiero sobre el conjunto t igual a 0, ¿no? Es decir, sobre r, en este caso, pero como nada más me integré de esa, el intervalo donde no se anula, pues es sobre r, ¿sí? Ahí está, nada más junten estas dos, y ya estuvo, ¿ok? Bien, a esto le ponemos 1. ¿Va? Entonces, ¿qué mostré? Que cualquier solución de la ley de conservación satisface 1. ¿Cómo lo mostré? Integrando por partes. ¿Va? Ok. Ahora vamos por otro lado. Vamos a suponer que tenemos una solución a 1. Una solución a 1 que es suficientemente suave. Por otro lado, supongamos que una función suave, suficientemente suave, u, satisface 1. ¿Ok? Para toda phi, C01 de R cruz 0 infinito. ¿Sí? Entonces, si integramos por partes, una vez más, ¿ok? Pero en el orden reverso, ¿por qué puedo integrar por partes? Porque otra vez, miren, 1, fíjense que es válida sin la necesidad de que U y F sean suaves, ¿no? Porque yo lo que hago es pasarle las derivadas a phi, ¿no? Entonces, por ejemplo, con que U sea continua integrable, L1 log, por ejemplo, cuando digo L1 log es localmente integrable, es decir, que cada vez que te restringes a un compacto en el conjunto que estás definido, la función es integrable. Por ejemplo, cualquier función continua es L1 log. Ok, entonces yo no necesito regularidad de U, o mucha regularidad de U, para definir esto, para establecer 1. La necesitas para establecer la ecuación diferencial.